La Trastienda Barroca, un podcast de Bretxa, con Pablo Gigosos y Marina Cabello del Castillo. Vale, me concentro. Bueno, Marinita, aquí estamos otra vez, segunda temporada. Marina Cabello del Castillo, que se te olvidan las costumbres. Ay, es verdad, tienes razón. Pablo Gigosos, Marina Cabello del Castillo, para los que no nos conozcáis, y segunda temporada de La Trastienda Barroca. ¿Te lo esperabas? Sí, la verdad, porque desde el principio, tenemos una lista de invitados y de cosas que queremos hablar infinita. O sea que en realidad sí, pero no queríamos tardar tanto, la verdad. Esto ha sido... Vais a ver que hay una serie de cambios. Sí. Empieza. La estructura del podcast básicamente ha cambiado. Antes hacíamos un tema, 2 episodios. Y hemos decidido hacer solamente un tema, un episodio. Porque al final, por ejemplo, hablamos del fortepiano en la temporada anterior y, por ejemplo, nosotros pues no somos expertos del fortepiano. Es verdad. Entonces, teníamos que... Pero bueno, después de hablar con nuestra super invitada, un poco más. De todo lo que leímos, porque es que al final era mucho lo que nos teníamos que preparar, que seguimos preparándonos, pero es verdad que hablar pues 40 o una hora sobre un tema no es lo mismo que lo hable un experto, ¿no? Sí. Es decir, tú hablas sobre el traverso, creo que no tienes problema, ¿no? Claro. Pero, entonces, bueno, pues hemos decidido hacer este cambio. Como veis, estamos hoy los dos solos y porque también queremos hacer episodios solos hablando de temas concretos. Exacto. Pero, bueno, en los siguientes ya veréis a los invitados, que tenemos muchas ganas de enseñaros los nuevos temas, los invitados, etc. Exacto. Entonces, ahora pasaremos de 2 episodios solamente a 1. Exacto. Y hay más cambios, como quizá algunos de vosotros podréis observar. Tenemos nuevos micrófonos, tenemos también una nueva cámara, que nos hace mucha ilusión empezar a grabar con este nuevo material. Es que era duro. complicado. Era duro y la edición era difícil. Pero bueno, estábamos empezando. Y diréis, ¿cómo habéis subvencionado esto? Lamentablemente no tenemos sponsors. Hacemos llamamiento desde aquí Efectivamente. para... Oye, ¿por qué no? En realidad esto se hace en todos los sitios, ¿por qué no en la música antigua? Es verdad. Y se nos ocurren sponsors Ejemplos, muy buenos. exacto. Por ejemplo, tiendas de música. Edición de partituras, tratados, libros. Sí, que saquen cosas nuevas y quieren presentarlo. Sí. Resinas, por ejemplo, Exacto. marcas de resinas. Pero bueno, que si Café Calculate, o no sé cómo era, Calculate Café, o no sé, quieren echar una mano, encantados. O cualquier otra Exacto. empresa. Nosotros... O aquí en Suiza el Denner, también. Sí, o Novartis. Ah, bueno, eso Podría ya... ser. Eso sería increíble, Sí, o sea que, bueno, queríamos solamente hacer esta reflexión por si alguien y si no, ¿cómo lo hemos hecho? Porque de todas maneras hemos comprado el material. Exacto. Hemos comprado y hemos subvencionado todo esto gracias a que la venta de nuestro primer CD. Sí, que salió en marzo. Eso es, que para nosotros 2024 ha sido un año muy bonito en este aspecto. Y pues nada, tenemos un CD, que de hecho, mira, vamos A ver, allá, está por aquí. porque Bretxa ha venido a presentar a la Resistencia, A la trastienda a la barroca. trastienda barroca, chan chan, Rinaldo Achinque. Sí. Sí, o sea, básicamente este es el tema un poco del día. Sí, Bueno, que ya lo habréis leído en realidad en el título, pero es... dilo tú, porque a mí se me olvida. No sé Pero dónde no lo lo leas, tengo. yo estaba confiando en que tú no necesitabas leer estas cosas. Sí, pero es que habíamos puesto un nombre bastante concreto, cosa que además no encuentro. Era tips para grabar, ¿no? ¿Cómo podemos ser tan cutres? De acordarnos de nuestro nombre. Es que no lo Bueno. encuentro, porque hemos escrito... Es que yo creo que esta vez no nos hemos tip, lo de organizado muy bien. ¿cómo era? Dificultades y... Dificultades y aciertos Eso. de Entonces, grabar un CD. Efectivamente. Madre Dilo mía. ahora. O igual lo cambiamos. No, bueno, No, eso vale, me gusta, a mí me me ha gusta gustado, el me ha nombre. gustado, Pero en bonito. realidad es que queríamos hablar, 1, del CD, 2, de todo el proceso que ha sido grabar un CD, porque creemos que es muy interesante y nosotros hemos aprendido tanto. Sí. Pues, o sea, es que al final hasta que no te pones muchas veces no sabes las cosas que se necesitan o incluso cómo funciona este mundo. Sí. Ha sido un proceso duro. Ha sido bonito, el resultado final estamos la verdad que Sí. muy contentos. Pero bueno, sí, ha habido cosas más duras que otras, pero ha sido bonito. Que a lo largo del episodio de hoy os iremos contando, porque creemos que, Sí. sobre todo en nuestro caso, a mí me hubiera encantado que me hubieran explicado mejor. Tuvimos que
hacer muchísima investigación, preguntar a muchísima gente, para ir haciéndonos una idea de dónde nos estábamos metiendo. También lo que pasa, yo creo que ha cambiado mucho todo el sistema de las grabaciones de los CDs, etcétera, porque la pregunta ahora es, ¿quién compra hoy en día un CD, no? Sí. Entonces, al final, todo ha cambiado, desde cómo se producían y también de lo que ganaban las discográficas, ¿no? A lo que significa ahora grabar un CD, ¿no? Sí, porque claro, planteémonos, nos planteamos. Preguntémonos, ¿tiene sentido hoy en día, en esta sociedad en la que vivimos del siglo XXI, seguir grabando CDs o producir CDs físicos? Claro, porque yo creo que producir CDs está claro que sí, porque Sí. la música hoy en día se escucha, vamos, a todas horas, incluso quizá más porque con internet Claro, tienes es muy la opción, accesible. exacto, es muy accesible. Pero, ¿el físico tiene sentido hoy en día? ¿Tú compras CDs? Yo compro CDs a mis amigos, que es claro, un poco por apoyar económicamente. Y más desde que nosotros hemos sacado el nuestro, es como... Eres más consciente. Claro, dices, sí, te lo De hecho, compro. dar un poco de rabia cuando amigos te lo regalan porque dices, jolín, o sea, Ya, yo ya. sé que te hace ilusión regalármelo, pero a la vez sé lo que cuesta hacerlo y prefiero comprártelo, ¿no? Claro. Para apoyarte. Y al final eso es un poco, o sea, la gente, yo creo que nos ha comprado el CD, mucho ha sido puro apoyo de decir, venga, te quiero apoyar porque en realidad el CD lo puedes escuchar en Sí, en Spotify, bueno, En cualquier cualquier plataforma plataforma, digital. exactamente. Entonces es más un apoyo porque hay gente ya que ni tiene Claro. reproductores de CD. ¿Tú tienes en casa? No tengo, bueno, no tengo un reproductor de CD, lo que sí que tengo es, porque mi ordenador ya no tiene para meter CDs, sí que tengo un reproductor de CDs. Ah, pero reproducir No, en sí... exactamente, no tengo un reproductor, Claro, de estos de alta definición. No, ¿cómo era? Alta fidelidad. Que es que a mí, pues claro, yo por ejemplo, con el tema de que siempre estamos viajando, moviéndonos y mudándonos, a mí sí que me gustaría en el futuro comprarme un aparato de estos de Sí, alta claro. fidelidad en algún momento. Pero claro, ocupan un montón y hoy en día con el tema de las mudanzas tal y como estamos nosotros es un poco complicado. Sí, sí. Entonces yo, claro, sí que puedo escuchar los CDs, pero los puedo escuchar a través del ordenador. Claro. Que al final tiene mucho sentido, pues no lo sé. Porque al final el ordenador tampoco te va a generar un No. sonido increíble. Bueno, en fin. Entonces, esa es la primera pregunta que nos queríamos hacer, ¿no? Sí. Y también a vosotros. ¿Vosotros compráis CDs? Y sobre todo, la gente dentro del mundo de la música quizá todavía, pero la gente de fuera. Generaciones anteriores sí. Sí. Por ejemplo, mis padres tienen muchísimos CDs. Ujú. Pero mi hermana lo dudo, por ejemplo. Ya. O Claro, sea, va por generaciones. nosotros cuando hemos tenido desde casa salido el CD, los hemos vendido al terminar los conciertos, y es verdad que mucha gente los ha comprado, por suerte, pero ha sido todo en general gente mayor, tirando a gente jubilada, normalmente. Ha habido gente a lo mejor que los 30, 40, pero digamos que el grueso ha sido siempre gente bastante mayor. Claro, entonces la conclusión básicamente es que económicamente, o sea, mi conclusión es que económicamente no merece la pena grabar un CD, sobre todo para nosotros, o sea, si tenemos que hacer la producción, etcétera, pero es algo que teníamos que hacer. Y bastante hemos tardado. Sí, O sí, sea- sí. Y aquí otro melón, porque claro, quizá dentro del mundo de las artes, probablemente me atrevería a decir que la música clásica quizás de las artes que son un poquito más conservadoras. Entonces, ¿qué pasa? Hoy en día vemos, o al menos lo que observamos nosotros, es que si un ensemble, o bueno, un artista en general, un músico, pero en concreto vamos a hablar por nosotros, un ensemble no tiene un CD en el mercado, no se le considera del todo un... Profesional. Efectivamente. Sí, sí, es como... El portfolio. Sí, es como todavía queda muy juvenil o muy joven, muy de comienzo si no tienes un CD, pero es que, ¿cuánto cuesta un CD? O sea, la gente joven, hacer un CD es mucho dinero que no se pueden permitir, ¿no? Entonces, esto es otra cosa, ¿no? Pero, claro, directores de festivales, Claro. es importante llevar Sí. tu CD. Tienes que enviarlo, ya no solo por críticas y demás, sino efectivamente muchas veces para los programadores de esos ciclos de conciertos, festivales, lo que sea, hay que entregar tu CD físico. Que vean que ya estás en ese punto, que tú ya has grabado una cosita, que ya eres un ensemble serio, profesional. Y bueno, nosotros fue un poco por eso también que decidimos, nos hacía mucha ilusión tener un CD, evidentemente, pero también una parte decir, tenemos que dar un paso más. Y de hecho preguntamos a bastante gente y muchos nos recomendaron, acuérdate cuando estábamos en Reinsberg, que decían, el siguiente paso a dar es tener un CD físico. De hecho, nosotros sí teníamos música en Spotify que habíamos subido nosotros, pero no es lo mismo.
No, no. De hecho, también cuando tocamos en festivales, la siguiente pregunta es, oye, si tenéis el CD, podéis venir podéis venderlo después del concierto, ¿no? Alguna vez los tienes que preguntar tú, pero a veces te lo preguntan. Y es un poco como raro, ¿no? Decir, ay, no, es que no tengo CD físico, ¿no? Entonces, sí, se nos hace raro. Sí. Pero bueno, también otra cosita es que podemos hablar tranquilamente. Claro, evidentemente somos conscientes de que Spotify o ese tipo de plataformas, la calidad no es la misma que cuando se reproduce en un CD. Sin embargo, de hecho también durante este proceso nos hemos enterado, que no lo sabíamos, que hay una plataforma que se llama, no sé pronunciarlo, Qobuz, no sé cómo es, donde parece ser que sí que suben, de hecho nuestro CD también está en esta plataforma, con alta calidad. Y incluso una de las cosas que a veces es una pena cuando vas a Spotify o iTunes o lo que sea, no hay notas al programa. Sin embargo, en esta plataforma, al parecer, sí que están notas al programa y la gente puede tener buena calidad y además leer, o sea, el booklet, vaya. Eso es algo que justo quería mencionar. Yo, de hecho, cuando quiero un CD, claro, la música muchas veces pues la puedes escuchar, pero el booklet no lo puedes leer. Entonces, para mí eso siempre, lo más interesante casi de los CDs es leer las notas al programa, bueno, las notas al CD. Sí, y vale, genial. Pues comenzamos un poquito, queremos contaros cuál ha sido, digamos, el proceso de grabación. Sí. Desde el momento en que lo decidimos hasta que conseguimos tener el CD físico en nuestras manos. Entonces, bueno, inicialmente, por contarlo rápidamente, se nos ocurrió la idea de grabar, bueno, nosotros estuvimos preparando el programa de Rinaldo Cinque y sí que nos hacía mucha ilusión que el primer CD que sacásemos, pese a que ya teníamos varios programas hechos, queríamos que el primer CD fuera algo especial, que fuera algo que nadie más hubiera hecho, ¿no? Como por ejemplo, yo qué sé, grabar las notas de Bach. Pues claro que es interesante y mucha gente lo hace y está muy bien y estoy totalmente a favor de que la gente lo siga queriendo hacer porque siempre hay diferentes interpretaciones, maravilloso. Pero sí que queríamos tener algo que la primera cosa que nosotros sacáramos fuera algo que no hubiera hecho nadie. Un poco más algo personal, ¿no? Sí. Y por eso de los programas que teníamos, este era el más personal en realidad. Sí. Y sí. Y entonces pues la idea fue eso, hacer nuestros propios arreglos de la ópera Rinaldo. Que de esto, bueno, ya hablaremos después. Pero entonces, tenemos la idea, tenemos la música, porque eso Exacto. Es otra. Hicimos conciertos antes, eso también es importante. Teníamos la música muy interiorizada y nos veíamos que era el momento para grabarlo. Que eso también yo creo que es importante, el tocarlo, porque ahí hay muchos cambios. En el momento que te pones a tocarlo, decidimos cosas diferentes, ¿eh? Sí. Incluso piezas que quitamos, porque decimos, esto no acaba de... El famoso coro final, que a ti te enamora y te encanta. No te sé la ironía, porque es que... No es que no me guste, pero en nuestra versión me parecía que no era algo tan especial. Sí, además era acabar el programa con eso. Claro, después de la batalla, meter el coro, para mí era un poco bajón, ese era el tono. Y lo hacíamos en los conciertos al principio, y claro, la gente aplaudía después de la batalla y era como, no, que viene otra más, y esperaros que vamos. Entonces eso fue una decisión, terminar con la batalla, por ejemplo. Entonces, claro, una vez ya tenemos la idea y ya está todo concretado, ¿qué es lo primero que hay que hacer? Buscar un buen ingeniero de sonido. Que, claro, esto también fue un proceso porque preguntamos a mucha gente, estuvimos escuchando muchos tipos de CDs y, de hecho, al final encontramos a uno que, de hecho, por suerte, vive muy cerquita de aquí de Basilea, que es Karel, que fantástico. Y, de hecho, incluso fuimos a su casa para hablar con él y también quisimos escuchar algunas muestras para que nos enseñara. Porque, por ejemplo, de los CDs publicados no había ninguno de viola de gamba, que, por ejemplo, para Marina era importante, porque es verdad que no todos los instrumentos se graban de la misma manera. Y justamente en ese momento él estaba trabajando, era de Consort, ¿no? Algo así. Sí, estaba de Randall Cook, estaba haciendo la edición y justamente pues nos enseñó ahí un poquito para que yo pudiera escuchar cómo sonaba mi instrumento. O sea, porque, por ejemplo, nuestra compañera Inés Moreno sí que había grabado con él, estaba muy contenta y teníamos muy buenas referencias, pero bueno, al final Inés toca el clave, habíamos escuchado cosas de flauta, pero yo no había escuchado mi instrumento y era algo para mí súper importante. Sí. Y por suerte quedó bien la cosa y dijimos, en realidad fue así, lo escuchamos y dijimos, sí, queremos hacerlo con él, aparte, vive tiene el estudio muy cerca de donde nosotros vivimos, entonces era todo muy sencillo. Luego, claro, antes que eso, en realidad, suele venir la parte de la discográfica. No sé qué está sonando, ¿lo estás oyendo? Ya, no sé. Es un pájaro. Parece que estamos ahí con las gaviotas en el mar, pero no. Espera, bueno, aquí haremos un corte
Voy a cerrarla porque no me da cuenta de cerrar la ventana. Vale, ya estamos de vuelta. Parece ser que el de los silbidos ha terminado. ¿Tú crees que era un silbido? Yo creo que era un pájaro. Bueno, no sé lo que era. Yo creo que era un humano. Pero ya está solucionado. Entonces, cosas del directo. Vale, ¿por qué he dicho lo de la discográfica que venía antes? Porque en nuestro caso en realidad fue así. Aunque generalmente es un paso que se hace después, en nuestro caso es un caso un poco raro. Pero nosotros hicimos, ya no me acuerdo en qué año fue. Creo que hace 3 años. Hace 2, 3. Sí, puede, Bueno, que no me sean, acuerdo. puede que sean 3. O sea, bueno, tocamos en el Festival de Utrecht y en ese concierto pues vino el director de una discográfica que le había recomendado Víctor, que es, bueno, gracias Víctor, que, Sí, desde luego, Víctor Sordo. que nos fuera a escuchar y tal. Entonces pues nos ofreció directamente, oye, me habéis gustado mucho, he visto que no tenéis ningún CD, os gustaría, yo estaría muy interesado. Entonces, o sea, como que realmente lo teníamos en mente, pero en realidad no habíamos empezado el proceso. Entonces, realmente teníamos una discográfica antes de empezar todo y... Que nosotros pensábamos que era lo normal y luego después hemos descubierto que al parecer primero uno graba el CD, o al menos lo que nos han dicho, Sí. con el ingeniero de sonido, y una vez ya tienes, digamos, el máster, lo envías a diferentes discográficas y a ver quién quiere... Claro, y te selecciona, porque esto sí. parece... bueno, es que esto es curioso. Tú a la discográfica le pagas y aún así ellos te tienen que seleccionar. O sea, aunque tú pagas, porque antiguamente sí que era un proceso diferente, que generalmente las antiguas generaciones pues se les pagaba por grabar el CD, actualmente la realidad, al menos la nuestra y de la mayoría de nuestros, bueno, de todos nuestros compañeros, es que hay que pagar a las discográficas porque ellos tienen un coste de producción y al final pues ellos no ganan tanto dinero produciendo CD, entonces es así, en las ventas. Entonces, pues el proceso es ese. Y nosotros pues tuvimos la suerte, siendo unos inconscientes realmente, que bueno, teníamos discográfica, que estábamos contentos y dijimos, pues ya está, vamos a por ello y a grabar. Y después de esto, claro, ya hay que buscar el dinero para poder pagar al ingeniero de sonido y todo el tipo de cosas que necesitamos. Entonces, claro, económicamente, claro, nos tuvimos que plantear, ¿cómo cojones hacemos esto? Iba a decir, no digas esa palabra, yo, bueno, ¿qué más da? Ya te he visto. ¿Qué más da? Cojones, no Bueno, pasa nada. realmente sí que era un poco así, porque era algo que dijimos, o sea, no Es que- sabíamos cuánto. O sea, Es que iba a ser mucho dinero, ¿eh? Claro. Bueno, ha sido mucho dinero. realmente no sabíamos cuánto hasta que realmente te pones a hacer cuentas y dices, hay la leche, ¿de dónde sacó esta Sí. cantidad de dinero? Porque es mucho. Aunque, bueno, depende, claro, nosotros dijimos, ya que lo hacemos bien. Lo hacemos Claro. con un ingeniero de sonido que nos gusta. Obviamente en Suiza pues tiene más gastos pero a lo mejor en España, pero bueno, fue nuestra decisión. Estábamos enamorados de Karel y lo queríamos hacer con él. Discográfica, pero luego hay muchos más puntos que contar. Claro, En plan que hablaremos económico. luego, pero sí, efectivamente, como eso, pues los vídeos, la parte de Publi, ya iremos hablando de esto. Pero efectivamente, tuvimos que hacer un plan, ver cuánto dinero nos íbamos a gastar, y nos podíamos haber gastado más, pero que decidimos no hacerlo. Sí, sí. Bueno, entonces, ¿cómo hemos funcionado nosotros esto? Para la gente que quizá tenga preguntas y quiera hacer esto en el futuro. Bueno, esta ha sido la nuestra. A lo mejor Claro, la gente lo consigue de lo otra consigue, manera. sí, sí. Porque es otra cosa que ya hablaremos, pero yo sigo flipando hoy en día. Después de nosotros haber hecho este primer proceso, con el dineral que es y lo que ha costado, flipo que haya gente que saca CDs todos los años. Yo O sea, lo sé. nosotros estamos alucinados. O sea, que genial por ellos, ¿eh? Pero que nosotros no hemos broke the code. Con esto no tengo ni idea. A ver, la cosa es, yo también creo, hay gente que pone su propio dinero. Entonces, o a lo mejor tienen mucho dinero, o tienen dinero y deciden invertirlo de esa manera. Quiero decir, Ya. hay gente pues, que se compra una casa, pues hay gente que solamente invierte en CDs. Quiero decir, no lo sabemos. Puede ser o es una opción. Pero bueno, nosotros eso, como estábamos aquí en Suiza, lo primero que hicimos, que fue el grueso de nuestro apoyo económico para poder subvencionar el CD, fueron las fundaciones suizas. Sí, privadas. Sí. Que claro, para esto era importante que grabamos nosotros aquí en Suiza, para que nos dieran también, pues que nos dieran pasta. Sí, pero hay que decir que Suiza da poco dinero a producciones de CDs. Sí, dentro de las Entonces, cosas que efectivamente... Sí. Entonces, en ese caso tampoco, o sea, fue una ayuda, por supuesto, y damos las gracias, pero que fue una parte. Sí, sí, Fue una pero fue parte. él, creo, ¿no? La que más ayudó. Sí, puede ser. Porque luego, ¿qué hicimos? Lo que hicieron todos, que fue el crowdfunding, Sí.
que como Gracias. casi todos fue bastante fracaso. Sí, pero igualmente gracias a todos Sí, los sí, que no tienen por dinero, porque supuesto. al final la gente, ¿quién te da? A no ser que seas una persona súper conocida y puedes llegar a mucha gente, la realidad es que te ayudan amigos, familiares, etcétera. Entonces, en ese sentido, bastante nos dieron. Sí, sí, ¿Sabes? sí. Porque, claro, es así. Sí, sí. No, nos ayudaron un montón y la verdad que estamos muy contentos porque gracias a ellos también pudimos subvencionar. Sí, pero fue un fracaso en el sentido de... O sea, de todo lo que queríamos inicialmente que pedíamos, también nos flipamos. Pedimos, Sí, o sea, como intentar conseguir todo el dinero solo del crowdfunding. pero esto porque tampoco no era- sabíamos en realidad, o sea, porque tú haces el plan económico, luego es verdad que quitamos cosas, porque dijimos, vale, esto, pues si hay que quitar algo, quitamos Claro. esto, ¿no? Pero en un principio, oye, vamos a intentar conseguirlo. Ese es el primer objetivo. Si no se consigue, pues, ¿qué presupuesto tenemos y Claro, en qué se puede reducir? dónde ¿no? podemos quitar cosas. Sí. Y luego también tuvimos donaciones privadas que no estaban Sí. relacionadas con el crowdfunding, pero de gente pues también, o familiares, o amigos, estudiantes, lo que fuera, que nos ingresaron también ayudas y algunas fueron bastante grandes, lo cual pues menos mal y muchísimas gracias porque gracias a todos vosotros hemos podido producir este primer CD. Sí. También Gracias, pusimos ilusión. dinero también nosotros, ¿eh? Hay que decir esto. Pusimos dinero, Sí. pero... ¿por qué No fue? tantísimo, pues porque había que ponerlo. Ah, creo que era para pagar a los músicos, porque esto sí que era algo que Sí, dijimos... o sea, faltaba X y dijimos, bueno, pues ya está, lo Sí, subimos nosotros y pero vamos, que punto. fue poquito, pero sí, 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 pero que quiero decir que al final es así, o sea que hemos acabado poniendo dinero. Sí, nosotros. sí, sí. Porque claro, para nosotros era importante que decíamos, los CDs hay que cobrarlos. Hay veces que hay gente que no paga a los músicos porque ya es un CD, porque entiendo lo de siempre, es que es nuestra vida. Te invito a este festival, te pago los bocadillos y da las gracias porque te estoy pagando con, ¿cómo se dice? Exposure. ¿Exposure? Con exposición. Exacto. Y nosotros con esto Hay sí que, festivales sí que nos muy top negamos. en Europa que hacen ese tipo de cosas. Ya. Y bueno, Y nosotros sí que nos negamos, y efectivamente, sí, que dijimos a los músicos, tenían que cobrar. Tú y yo no cobramos. no, nosotros Fuimos no, los únicos que no cobramos. Pero bueno, esto también es algo que se suele hacer mucho, ¿no? Entre compañeros, amigos, bueno, oye, tal, te pago con los conciertos, ¿no? Y bueno, pues haces la grabación gratis. Esto pasa mucho. Esto pasa mucho. Pero nosotros dijimos, mira, justamente si estamos cansados de este tipo de situaciones, que nosotros aceptamos también, la verdad, pero en este caso, como es algo que nosotros nos gustaría cambiar, vamos a intentar cambiarlo nosotros también. Sí. Entonces, pues eso. Sí. Vale. Y luego, vale, entonces, eso, una vez ya planteábamos esto, lo siguiente era organizar todo esto. Es decir, los ensayos... Fechas, básicamente, Efectivamente. que es la parte, en realidad, porque la de tocar, grabar, etcétera, Esa es la fácil. es la más fácil. Porque es la parte que nosotros estamos acostumbrados a hacer. O sea, estamos acostumbrados a ensayar, estamos acostumbrados a tocar. La verdad que grabar, bueno, siempre tiene un... Un matiz especial de Sí, nerviosismo o sí, de estar pero- más alerta, digamos. Pero de la parte del CD, Claro. además nosotros que llevábamos la música, la teníamos muy conocida, fácil. O sea, Sí, sí, que estamos formados, es que nosotros estamos formados para esto. sí. No estamos formados para el marketing, ni para hacer podcast. Ni para el plan económico. Efectivamente. Que eso, madre mía, o sea... Que encima tú y yo, y eso que los dos hemos estudiado ciencias en el Sí, bachillerato no sé, y no nos consideramos tontos, pero No, es no. que, no sé. o no nos sea, cuadran los números cuando muchas hay que veces. hacer los presupuestos, es que muchas veces es como, venga, vale, pues vamos a hacer los dos las cuentas, tú por un lado y yo por otro, a ver si coinciden. Y de repente no nos coincide, es como, vale, volvemos a hacerlo. Nos sale otro diferente de los dos y es como, a ver, no sé. Sí, Es sí, que- esto es lamentable, es sí, lamentable. sí, pero bueno. Y eso, entonces nada, comenzamos ensayos, todo cerrado. También buscar a bueno, en este caso una fotógrafa videógrafa, Marta Molucas, como muchos sabréis, porque estamos siempre trabajando con Marta. Sí. También para que viniera a hacer vídeos y fotos durante la grabación. ¿Para qué? Uno, para tener esos recuerdos y dos, para el crowdfunding. Para el crowdfunding, que esto era importante. Pero al final tienes que invertir ya de base, o sea, es así. O sea, Y nada, pues nada, comenzamos a grabar con Karel en su estudio, que la verdad que es súper bien, súper fácil, además tiene un estudio bonito, que además, desde un punto de vista arquitectónicamente hablando, lo ha construido de tal manera que asemeja, o lo que está buscando es el sonido de una sala de música de cámara, sí. lo cual que en concreto para nuestro repertorio era ideal. Era lo que justo buscábamos, porque efectivamente, por ejemplo, esto yo creo que lo hemos comentado ya más de una vez, que muchos conciertos o incluso grabaciones se suelen hacer en iglesias
que no es incorrecto en realidad, si haces música sacra estupendo, pero por ejemplo el repertorio que íbamos a hacer nosotros no tenía ningún sentido grabarlo en una iglesia. Entonces este era, o sea, era un sitio perfecto para nosotros. Sí. Em, Y nada, y una vez grabado, que os pondremos a lo mejor por aquí alguna fotillo, nada, pues esperar unos meses. Otra cosa muy guay de este estudio es que está totalmente en una burbuja, insonorizado, y por ejemplo cuando tocas y grabas en iglesias, el problema muchas veces son los ruidos de la gente que pasa o bueno, de cualquier cosa, o sea, es que Sí. entonces en ese caso, genial. Sí, sí, a veces incluso el tren, el tranvía. Sí, Incluso sí. tengo amigos que me han contado que justamente ese día hubo tormenta y es un día que ya no puedes grabar. Y ahí estábamos, que vamos, podía caer una bomba que no... Sí, sí, totalmente alejados de Sí. absolutamente todo. Sí, sí, total. Vale. Y nada, pues eso, una vez está, esperas un tiempo a que el ingeniero de sonido, pues evidentemente haga sus cosas y tú recibes un primer, llamémoslo, borrador o propuesta. Sí. También es importante avisar o anunciar que muchas veces los ingenieros, claro, esto yo entiendo que es un trabajo entre que los CDs son largos normalmente, buscan que la conversación entre el músico y el ingeniero de sonido que sea rápida y que no sea mucho de te envío esto y luego tú y luego yo y luego tú y luego yo y luego tú. Entonces, por ejemplo, en este caso sí que es verdad, desde el principio nos avisó, por favor, corregid, escuchad muy bien, corregid lo que tengáis que corregir, lo que queráis cambiar desde el principio, pero que no iba a estar así, como para adelante, para atrás, 1000 veces. Sí, entonces eso es un poco cuando escuchas la primera vez. Dices, Estábamos por favor, nerviosos. uno que me guste, porque tú has escuchado cosas ya en la grabación, pero hace meses, y yo qué sé, has escuchado pues eso, que no está todo tan refinado. Entonces, al final, cuando escuchas, es por primera vez, qué nervios. Sí, sí. Pero fue genial y muy bien. O sea, nosotros estábamos muy contentos, fuimos bastante estructurados con todo esto. Y también pues tienes que, o sea, ponerte tiquismiquis, pero quiero decir, dentro de los niveles posibles. Y aquí hay otra cosa a tratar. Al final, la perfección que se busca en las grabaciones de ustedes, que por una parte no entiendo, porque es verdad que en realidad lo has podido grabar todas las veces que tú has querido. Es decir, si hay un error es porque tú lo has querido asumir ese error. Eso sí que es verdad. Pero por otra parte es verdad que al final lo que se escucha en un CD es... Claro que es el grupo, pero al final es el grupo perfecto e ideal, ¿no? Sí. Y eso es algo que, pues, que nuestros oídos ya se han acostumbrado a esto, pero que al final, en la época, no existía en las grabaciones, no existía Claro. esto, y entonces al final me encantaría escuchar cómo realmente, o sea, porque nosotros buscamos unas cosas tan perfectas, que es lo que nos ha enseñado también la música pop, todo esto es lo que nos enseña, ¿no? Entonces, bueno. Pero de todos modos, aquí yo tengo que decir Sí. que, porque oímos mucho en nuestro, digamos, dentro del mundo de la música clásica, y lo entiendo porque no es mentira, siempre muchas veces dicen, no, yo los CDs es que es un producto tan falso que entiendo este punto de vista. Sin embargo, bueno, no sé qué pensarás tú, pero yo muchas veces pienso, joder, ¿por qué somos tan críticos con la música clásica y la producción del final, por ejemplo, de un CD, ese tipo de perfección, cuando sin embargo vamos a ver películas, es todo falso, fotografías es todo Photoshop y con esto, de hecho es que se espera que vaya a ser así, ¿no? Entonces me sorprende que haya en otras artes donde está todo también súper y extra digitalizado, modificado, que me parece estupendo que se haga en todo este tipo de disciplinas. Sin embargo, me llama la atención que se sea tan crítico con la música clásica. A mí me parece bien en todos los aspectos. Se es crítico con las dos cosas, en el sentido, si tú escuchas un vídeo en YouTube que no es perfecto, o sea, que hay errores claros, o pone que es live o no entiendes que eso sea... Porque en live se aceptan. O sea, pero tú sigues hablando de la música. Sí, yo sigo hablando O sea, de la música. yo me refiero, por ejemplo, si alguien hace una película, No, en plan, sí, Avatar. estoy totalmente de acuerdo. Pero es verdad que al final lo que estamos haciendo... O sea, la única diferencia que veo entre eso y la música es que nosotros estamos haciendo música barroca y intentamos ser... ¿cómo decirlo? Lo más históricamente informados, pero al final históricamente informados era que ellos no grababan ni hacían esas perfecciones que se escuchan en un CD, que, oye, nosotros tocamos, o sea, todo lo que ha salido en el CD son cosas que hemos hecho y que somos capaces de hacer, es decir, no hemos hecho cosas que no... Porque, quiero decir, hay gente que a lo mejor graba algo que luego realmente no hace, es decir, que lo graba por secciones, no, todo lo que está grabado son cosas que somos capaces de hacer en un directo.
pero es verdad que no va a haber una nota desafinada, o sea, ¿sabes? O un trino que no sea perfecto, a eso me refiero. Y en ese caso te pones con un oído tan exquisito, ¿no? Que cualquier cosa es como un pequeño, ligero ruido del arco, no sé qué, y dices, eso no me gusta. Claro, Y en realidad en un directo es lo más normal del mundo y aceptas ese sonido como parte de algo natural porque es natural del instrumento, ¿no? Claro. Bueno, es eso, la conclusión. No sé, esto nos hemos ido por las ramas. Y después de eso también era importante pensar un poquito en la estética. Sí. La estética del CD. Para mí esto era, bueno, lo ha sido siempre, quizá los que sigáis un poquito de cerca, sigáis un poco de cerca lo que hacemos con Bretxa, Sí. es algo que para nosotros es muy importante. Sí, sí. Y tuvimos mucha suerte en este caso que la discográfica, bueno, ya era algo que nosotros buscábamos, era que la discográfica nos diera libertad para el plan estético. O sea, por ejemplo, la portada, pues muchas veces... Claro, o sea, lo que quería contar era que, por ejemplo, incluso llegamos a pensar, o sea, el tema de lo de las flores y todo esto, que la portada, bueno, no sé si conocéis la historia de Rinaldo, ¿no? Pero esto representa lo que es, Marina representa a Mirena, y nosotros somos 4 Rinaldos, y todo lo que es el CD en sí es por el área, el Asia Kiopianga, que no se lo pronuncio correctamente, es un área donde, bueno, es como un lamento, donde Almirena está cantando porque echa de menos y está atrapada en un castillo, y entonces en ese momento ya está en un jardín cantando este lamento porque echa de menos a Rinaldo y se siente vacía, o al menos esto es mi interpretación. Entonces la parte artística dentro de esto es que las flores representan ese jardín donde Almirena se encuentra atrapada y nosotros somos 4 Rinaldos que le estamos quitando las flores, efectivamente, porque para representar esa emoción de que, pues sí, se encuentra desolada, se encuentra vacía. Y por eso veis, pues que eso, todo el CD en cuestión son flores, representa ese jardín de este área. Entonces, para mí, aunque luego esto quiero decir que la gente lo ve y no lo pilla nadie, que mi hermano me lo dice siempre, mi hermano y mi prima siempre me dicen... Te voy a decir, el otro día no me acuerdo quién me dijo, porque si os dais cuenta, la mano de Ton es realmente grande en comparación con mi cuerpo. ¿No sé si te has fijado? Y alguien me dijo, parece que te va a robar la flor. Y dije, pues es justo la intención. Mira, o sea, ya no me acuerdo quién me lo dijo, pero me pareció muy curioso. O sea, que no llegaron a tantas conclusiones de Reinaldo, Almirena, etcétera, pero sí que pillaron el concepto de... De que estaba saliendo. Sí. Sí, es que mi hermano y mi prima, Marta, los dos, siempre me dicen, Pablo, hijo, siempre te montas unas pajas mentales que luego nadie pilla. Y yo, ya lo sé. Pero bueno, para mí es importante porque, aunque desde fuera se vea bonito, para mí es importante, si yo sé que hay una historia detrás, para mí estéticamente es fácil que haya una continuidad, aunque luego no lo pille nadie. Pero bueno, es así. Sí, pero mucho mejor que tenga un sentido, eso está claro. Vale. Entonces... exacto, lo que tú ibas a decir, perdón, con lo de la discográfica, que ya podemos unirlo con Sí, esto. bueno, una vez empezamos a trabajar, el siguiente proceso, una vez ya tuvimos el máster con nosotros, había que enviarle a la discográfica, tenías que enviarle todo el material, es decir, tanto los vídeos como las fotografías, las imágenes vaya y, por supuesto, el máster del ingeniero de sonido. Los vídeos más tarde. Los vídeos ya cuando... fueron las fotos, es verdad. Las fotos para sí, los vídeos meterlos vinieron un poquito más tarde, eso es. Los vídeos eran para cuando se publicó, tienes razón. Para la publicidad. Pero todas estas cosas hay que pensarlas, hay que meditarlas y nosotros teníamos claro que queríamos hacer 3 vídeos para la publicidad y exposición del CD. Sí. Y que de hecho uno de ellos, que llevó una cantidad de horas, que fue el de los Playmobil, vaya, que si no lo habéis visto, vedlo. Vamos a dejarlos todos en la cajita de información para que... Que en él, bueno, se cuenta de manera express, digamos, rápida, lo que es la historia detrás de esta ópera. Con Playmobil. Sí, bueno, y figuritas Disney. Que es que me traje una maleta de España, porque eran figuritas que tenía yo cuando era crío, y todo eso me lo traje de España en una maleta. Y la desgracia de que también pediste online y que no llegaron a tiempo. Ya, porque hay unos dragones que los pedí en AliExpress, pero no llegaron a tiempo, y al final estuvimos, mi prima y yo... llegando, es que ya no me acuerdo. Llegaron, pero llegaron tarde. Los tengo por ahí, ¿sí? No, creo que no los he tirado. Y estuvimos mi prima y yo, Marta, como no llegaron a tiempo, por la noche haciendo papiroflexia, viendo vídeos de tutoriales de cómo hacer dragones. Bueno, fue un circo. Pero bueno, al final quedó hasta simpático, ahí con los hilitos. Vale, entonces, vídeos, parte material, estética. Sí. Y ya con la discográfica, cuando ya le enviamos el material,
que es como tú has dicho antes, que para nosotros era importante porque no todas, esto es importante que lo sepáis, no todas las discográficas te dejan libertad de hacer lo que tú quieras. Hay algunas que te fuerzan, también imagino, bueno, también depende quién eres tú. Nosotros como Ensemble no somos nadie, pues Bueno, claro... poco a poco, poco a poco. O sea, estamos un ensemble joven todavía. Bueno, No, esto ya nos lo joven, quitamos, no el lo puto quitamos. joven ya nos lo Sí, quitamos. pues por eso es que pues estamos en esa tierra todavía de nadie, porque ya no somos ensemble joven y todavía cuesta que te consideren Sí, tal, hasta que tienes el CD. exacto, ya estamos. Entonces, claro, hay muchas discográficas que son ellos los que deciden el tipo de portada que tú tienes que poner. Sí. Y yo no digo que todas sean iguales, evidentemente. Hay algunas que son más alternativas y tienes libertad, otras que no tienes ninguna libertad y otras que, por lo que tengo entendido, tiene que ser un compromiso entre unos y otros. Sí. Y yo me daba pánico, de verdad me daba pánico, que una discográfica nos obligara a tener una portada que fuera el típico cuadro barroco. Que yo con esto no puedo. Por lo menos para el primer CD. Para los siguientes igual pasamos por el aro y ya hacemos con otras. Pero para el primero yo quería decidirlo todo. Sí, tú o sea, estabais todos, o sea, era importante que estuvierais de acuerdo con lo que hacíamos. Yo estaba de acuerdo, yo era más flexible, Pablo era como más en plan, no, tal, porque al final pues es la imagen del grupo y es verdad, estoy de acuerdo. Que además nosotros intentamos realmente que el grupo tenga una estética, ¿no? Muy clara, entonces en ese caso iba a romper un poco esa estética, ¿no? Pero bueno, prefería sacar el CD a no sacarlo. Ya. O sea, yo era en plan de, bueno, a ver, si hay que hacer sacrificios, puedo sacrificar eso. Antes que me metan a lo mejor un ingeniero de sonido y digan, tienes que hacerlo con ese ingeniero. Me parece más importante la parte musical, ¿no? Sí. Pero bueno, entonces, pero que tuvimos suerte. Tuvimos mucha suerte, sí, porque nos dejaban total libertad. Incluso en el libreto, que cuando la discográfica sí que se encarga de maquetar y demás el libreto, lo hice yo todo. Eso fue espantoso. Eso fue espantoso. Fue hasta gracioso. Es que lo que pasa es que esto tampoco, no sé si lo sabréis, pero los libretos, o sea, básicamente tienen un número de páginas. Y si te pasas de esas páginas, tiene un coste adicional. Entonces, claro, hay que pensar bien lo que se quiere meter, también cuántos idiomas quieres, en cuántos idiomas lo quieres hacer, porque obviamente 1, vale, 2 ya es el doble, 3 el triple. Entonces, pues intentar que, aparte también, pues, por tema de CD, pues que si no iba a salir gordísimo, ¿no? Entonces, bueno, en este caso también nosotros decidimos hacer la estructura de todo. Pero es que eso fue, yo recuerdo en la biblioteca contando hojas, pero a ver, entonces la biografía en alemán van a ser tantas páginas, no sé qué, luego no sé cuánto, bueno, en fin. Eso fue espantoso. Sí, fue durillo. Además, otra vez más, con los números no nos cuadraban. No sé qué estamos haciendo, pero es que estuvimos, yo que sé, una hora contando hojas, pero encima sin llegar a conclusiones, en fin. Sí. Y que nos costó adquirir exactamente saber cuántos caracteres tenían que ser, porque no queríamos pasarnos de caracteres y que nos dijeran, no, entonces tenéis que pagar X. Entonces, bueno, fue durillo, pero vamos, que lo conseguimos, Sí. pero es que pude elegir, me dejaron hasta elegir la tipografía, cómo quería separar las cosas, dónde colocar qué fotos y qué imágenes, vaya. Entonces, bueno, en este sentido, la verdad que para mí era importante y fue guay. También fue porque tú lo pediste, en el sentido, creo que generalmente la gente a lo mejor lo manda todo y dicen, ala, tú te lo manejas y etcétera. Entonces, bueno, pero claro, luego la parte de notas al programa, musicólogo. Entonces, eso también hay que pagarlo. Porque lo suyo es contratar a un musicólogo especialista en el tema que te haga todas las notas al programa, también las traducciones hay que hacerlas, o sea, bueno, es mucho tiempo. En nuestro caso nos ayudó eso, Christoph, gran amigo, que nos ayuda muchísimo y escribió las notas al programa, que es súper bien, la verdad que trabajar con Christoph, increíble. Y vale. Entonces, bueno, ya está todo, digamos, entonces lo que queda es imprimir. Entonces, nos imprimen los CDs y claro, nos los tienen que mandar aquí a Suiza. Claro, que con Suiza siempre es un problema, porque con las fronteras, al no ser Europa, esto es un cachondeo. Sí. Entonces eso fue complejo porque queríamos tener los CDs porque teníamos un concierto en el Freunde Alte Musik Basel, que es un festival aquí en Basilea que es muy conocido, y dijimos, bueno, pues es perfecto para hacer una presentación del CD aquí en Suiza. Ocasión genial también para vender, o sea, claro. porque iba a haber mucha gente en ese concierto. Entonces, pero claro, íbamos realmente justos de tiempo y tuvimos problemas con las fronteras. Yo no es que no me acuerdo. No fueron las fronteras, fue que lo enviaron mal la dirección, no llegó donde tenía que llegar.
y lo dejaron en unos almacenes. La cosa fue que además fue muy gracioso porque gracias a Santi, el novio de Marina, Yo es que de esto yo no sé qué ha pasado conmigo, yo no me acuerdo de esto, pero bueno. bueno, es que estaba muy cuenta. enferma, pero Estaba muy ahora enferma. vamos a eso. Pero es que fue muy gracioso porque, claro, llamamos, no estaban los CDs, tenían que haber llegado a su casa porque teníamos su dirección postal y no llegaban. Y entonces nos dijeron, no, está en el almacén ese estaba cerrado. Y también nos decían, no, aquí tampoco está. Y decían que estaban en base, pero luego no estaban en base, le teníamos que coger el coche para ir a por ellos. Total, que al final conseguimos dar con ellos, pero fue porque Santi, que tiene abogados, No, bueno, Sandy, o amenazó con eso. tenemos un seguro de abogados, cosa que Esto. recomiendo en realidad. Y entonces, claro, Santi por teléfono, porque puso- necesitábamos los conciertos para ese día, o sea, los CDs, perdón. Entonces ya Santi se puso guay, que le adoro, y dijo, resuélveme esto porque tengo aquí los abogados, no sé qué tal. Y entonces ya nos dijeron dónde estaba, lo localizaron, nos dieron, digamos, Pero qué cita. pena, ¿no? Que haya que ponerse así. Yo ya no me Ya. acuerdo. La cosa es que fuimos, yo estaba, o sea, enferma, o sea, estaba, no sé qué me pasó, que todavía daba un poco de miedo por el COVID, yo no sabía Sí, si era, era yo no sé lo que horrible. era, pero estaba de estos días que dices, no me puedo levantar de la cama y teníamos concierto y presentación ese día. Y había que ir a por los malditos CDs, fuimos a por los CDs, que esto fue muy gracioso porque llegamos a ese sitio que era como un sitio súper industrial en mitad de la nada diciendo ¿dónde estamos? Y entonces de repente llegamos, pero como que no era un sitio para clientes, entonces no estaba como indicado hacia dónde tenías que ir o dónde aparcar o dónde recoger. Llegamos, no encontramos nada y claro, yo bajo en la ventanilla para preguntar, porque la señora estaba en mi lado, pero me dio tal ataque de tos, Que no o sea, podía ni no, hablar. no, pero es que no podía, nunca me ha pasado de no poder parar de toser, o sea, no poder. Y claro, la señora no se atrevía a acercarse porque yo no paraba de toser. Yo intentando hablar con ella, luego encima, claro, también yo así. Porque no sabemos, como fuera COVID y ese que tenemos que tocar, yo así. Y la señora también muerta de la risa. En el momento que me veía a mí así, se Claro, me daba de todos la risa. tirados de la risa y yo sin de que no paraba, bueno, en fin, pero conseguimos los CDs. Sí, por suerte llegó, pudimos presentarlos, Sí. vendimos muchos ese día, la verdad creo que ha sido el que pude morir más. por la noche en la sí. cama, porque es que estaba fatal. Y Y entonces, bueno, luego ya después de, porque claro, estos CDs cuando nos llegaron los presentamos aquí, oficialmente no había salido el CD. O sea, de manera, sí, de manera oficial, porque no estaba en plataformas. Que esto es importante, que tampoco lo sabíamos, lo hemos aprendido durante este proceso, es que se considera que un CD ha salido cuando se encuentra en las plataformas digitales. Entonces, claro, decidimos, una vez teníamos los CDs en físicos, esperar, o fue lo que nos recomendaron, al menos un par de meses para contratar a un PR. ¿Qué era PR? Relaciones públicas. A un relaciones públicas que se supone que te hace el trabajo de que tiene los CDs en físico y se dedica a enviarlos. Pues para revistas, para conseguir críticas, este tipo de cosas. claro, ¿Qué pasa? No sabíamos ni la existencia de esto. Ya, Tampoco sabíamos lo que costaba. claro. Y de ahí, pues claro, por eso cuando al inicio del episodio he dicho, podemos haber gastado más, evidentemente decidimos no, porque eran como 3.000 o 4.000 euros. Sí. Y no podíamos pagar esto, vaya. Y Entonces, seguramente sea muy interesante, ¿eh? O sí, sea, sí, tampoco... Y nosotros pues dijimos, bueno, a ver, esto lo hace una persona, ¿por qué no lo hacemos nosotros? En realidad, Claro. porque enviar lo podemos hacer. Lo que no tenemos nosotros son los contactos, que esto, claro, imagino que las relaciones públicas es lo que tienen. Quiero decir que tienen ahí su cartera de saber a quién enviar y esa gente cuando lo recibe sabe quién es Contesta y tal. Y nosotros, pues eso, fue una investigación bastante Sí. larga y luego enviar y pues hay gente que responde, gente que no, o sea, es así. Y luego otra cosa que hicimos mal, que esto si estáis en Suiza no lo hagáis, es que claro, cuando tú envías por correo postal desde Suiza a Europa, hay hay aduana que cuesta dinero y hay muchas cosas que no van a llegar y te las devuelven, que nos ha pasado, que hemos enviado 40.000 y nos han devuelto la mitad, y luego otros nos lo reenvían porque cuando ellos lo reciben en cualquier país, les exigen pagar dinero. Entonces yo lo entiendo, quiero Sí, decirte, lo sabes, tú de trabajas quién por una te revista y envía. te dicen, oye, que te han enviado este CD o lo que sea, pero me tienes que pagar 11 euros. Es como, pues no, lógico. Entonces nos devolvieron muchísimos Claro. CDs, lógicamente. Pero bueno, es verdad que sí que tuvimos, o sea, fue un trabajo que hemos aprendido mucho y bueno, pues ya está. Y nada, entonces ya después de esos meses ya tú ya, digamos, pones una fecha para, digamos, de lanzamiento, que en nuestro caso era el 5 de 5 marzo. de marzo que coincidía con el nacimiento Sí, porque es el nacimiento de Händel. Entonces dijimos, bueno, es perfecto, pues venga, este día. Sí, y Para queríamos hacer estar sentido. en, claro, eso, pues en Spotify, en todas las estas. Que eso también fue un Harry. Por Sí, pero es favor, complicado también Spotify, o sea, primero que cobra por subir cosas.
Pero bueno, Sí, eso lo pero paga la eso discográfica. paga la Pero bueno, es discográfica. algo que yo, por ejemplo, antes de subir cosas a Spotify pensaba que lo mínimo, ya que ellos ganan Ya. con la gente que reproduce, o sea, porque tú pagas al final, casi todo el mundo es premium, no, Ya. no solamente eso, sino también ganan dinero Claro, claro. con los músicos. Bueno, total, que teníamos que estar en Spotify para el día 5. Hicimos hasta algún vídeo en plan simpático y tal, ahí con, por ejemplo, Sara diciendo, oye, ¿qué música estás escuchando? Total, para anunciar que el día 5 salía. Entonces, músicos, que no se os olvide que vosotros también podéis hacer contratos. Es decir, que es que a veces a nosotros nos pasó, teníamos, digamos, un contrato, pero nosotros no hicimos demasiadas, especificamos claro, no nada. hicimos demasiadas exigencias. ¿Qué pasó? Que era súper importante que saliera el día 5, esto se había hablado, y el día 5 el CD no sale. Bueno, Porque no Salió planearon. por la tarde, ¿no? No, Por no, la fue el día tarde o por la siguiente, fue el noche. 6. Fue el Bueno. 6. No llegó el 5 como tenía, sino que fue un día después. Entonces, de esto, vamos, yo aprendo que jolín, nosotros también podemos solicitar o pedir ciertas exigencias que para nosotros quizás son importantes. Pero Que por lo supuesto tienes tiene que estar de poner en el acuerdo. contrato y eso Claro. son cosas que si para ti es importante, miradlo. Hablarlo, claro. Es que nosotros lo habíamos hablado y lo habíamos dicho, pero es verdad que de contrato no habíamos Sí. firmado nada y tendremos que haberlo hecho, pienso. Y luego una cosa muy graciosa, que encima nos hemos enterado que no hemos sido los únicos. Ah, ¿no? No voy a decir el nombre por si acaso, porque no le he preguntado si puedo contar esto o no. Pero bueno, tuvimos el problema de que cuando publican ya por fin el CD en Spotify, no aparece en nuestro perfil. Porque resulta que hay un cantante italiano, ¿Es rapero o qué era? ¿Algo creo que era así? como rapero. O sea, no tal. tiene nada que ver con la música. Sí, sí, que también se llama Breccia. Y entonces aparecimos como que nuestro CD aparecía en su perfil y como que su CD era Y nuestro. nosotros no veíamos en nuestro perfil, decíamos, no, pero si no está subido el CD. O sea, Claro, claro. Entonces, claro, salió un día tarde, pero ni siquiera salió en nuestro perfil, salió el de otro artista, que encima me contactó el chico por Instagram al final del día para decirme, oye, de hecho, súper majo, me Sí. dijo, he escuchado vuestro CD, me encanta tal, pero claro, luego me dijo, ¿puedes hablar con tu distribuidor y decirles que os Que lo quite? quiten. Porque es que estáis en mi perfil y la gente se piensa que este CD es mío. Y eso también llevó varios días hasta que se pudo corregir y ya apareció en nuestro perfil. bueno, dificultades técnicas, Sí. efectivamente. Pero vamos, ya te digo, ha pasado con más grupos que tenían nombres similares y en lugar de aparecer en el suyo, pues parece ser que este tipo de errorcetes pasan. Bueno, y a partir de que se publica el CD, pues ya empiezas a salir también en medios, en revistas. Nos han hecho entrevistas en Melómano, ha salido pues la noticia en Sí, La varias Dársena revistas. también. Eso, nos han hecho entrevista, pero en la radio. O sea que estamos súper contentos. Y bueno, pues ya para cerrar, pues eso. Aquí lo tenéis, lo podéis escuchar, también os dejaremos el link. Podéis comprarlo y apoyarnos, que todavía nos sigue También. viniendo bien. Es verdad, sí, sí, claro, o sea, siguen vendiendo el CD, lo seguiremos vendiendo en todos los conciertos y bueno, pues ojalá llegue a mucha gente y bueno, pues es un trocito de nosotros en el que hemos Claro. echado y dedicado mucho tiempo y que nos ha hecho pues muchísima ilusión, ¿no? Entonces, pues aquí está. Y bueno, pero Este estaría es el un poco producto final. explicar, sí, o sea, ¿qué es esto, no? Porque hemos Claro. explicado antes muy rápido que la música la de Händel, de la ópera de Rinaldo, pero ¿qué es esto? Pues encontramos, de hecho fue un manuscrito, bueno, de hecho que fue recomendado por un amigo, por Teo, que nos habló de este manuscrito. De la y- existencia de este manuscrito, claro, sí. y dijimos, uy, Porque era interesante. justo, hablaba de trío, que casualmente involucraba a traverso, viola de gamba y continuo. Y dijimos, vamos a echarle un vistazo. Y entonces, bueno, este manuscrito de lo que hablaba era de utilizar arias de óperas que había compuesto Händel y había hecho arreglos para música de cámara, es decir, una reducción de ópera. Exacto, o sea, este manuscrito incluye diferentes áreas de diferentes óperas. La última es de 1736, el manuscrito es anónimo y no hay fecha, pero sí que es del siglo XVIII, pero está claro que tiene que ser posterior a 1736, ya que la última es la última publicación de una de las óperas. O sea que- Efectivamente. Y bueno, este tipo de prácticas, la verdad que era algo que era muy habitual, Sí. es decir, hacer reducciones, que llevar, igual que hoy en día no todo el mundo nos podemos permitir a veces ir a la ópera constantemente, o a veces incluso una vez,
porque es muchas veces, no siempre, porque sabemos, y esto que quede claro, que sí, hay en muchísimos países donde hay muchísimas ayudas, donde hay precios reducidos, o sea, sí que se puede, pero a veces que eso, pues no te lo puedes permitir, las cosas están caras, entonces en la época también pasaba esto, que O muchas veces incluso, hacían... o sea, quiero decir, la propia producción es muy cara, también pasa. También, o que muchas veces a lo mejor era el típico noble o demás que decía, me he enterado que Händel o que cualquier compositor acaba de publicar esta ópera. Entonces, con los músicos que esta persona, este noble, tiene contratados en su casa, dice, pues haced un arreglo que quiero oír las mejores áreas, o lo Sí. que está sonando ahora, por ejemplo, en Londres. O lo contrario, vas a una ópera, te encanta ese área y dices, quiero escucharlo otra vez. Sí. Y pues con los músicos que tenía en su corte. Entonces esto era práctica habitual y también pues que no siempre estaban todos los instrumentos disponibles. Y muchas veces pues era para violín, lo tocaba un traverso o lo contrario, o sea... Sí. Y entonces, explicar que en este manuscrito lo que podemos observar es que el tipo de arreglo que hacen es que el traverso coge la parte del violín primero, la viola de gamba la parte de la voz, y después el clave, digamos, el continuo, que son... El continuo y los instrumentos que a veces faltaban. Porque a Efectivamente, veces había sí. un extra de instrumentos. Sí. Efectivamente. Y en nuestro caso, que luego también en una de las ediciones modernas también mencionan que esto se podía hacer y que era habitual, que nosotros luego decidimos hacer así después de probarlo, es ampliar el continuo. Es decir, añadimos un cello y una tiorba y guitarra. Sí, con el tema del cello estábamos ahí un poco dudosos porque al final, claro, ¿qué pasaba? La viola tenía el papel de la voz, por lo que no teníamos un instrumento abajo de cuerda frotada. Y decidimos coger el violonchelo, uno, porque en la ópera suele haber violonchelo en el continuo, y dos, también porque así podíamos, aunque si escucháis el CD es verdad que es difícil, cuando lo veis es mucho más claro, ¿no? Pero que pues para que haya un poquito de diferencia de sonido entre el violonchelo y la viola de gamba y que no fueran dos gambas, ¿no? Y luego el tema de los arreglos, eso también hubo muchas decisiones, porque al final, claro, perdón, no hemos terminado. Eso te iba a decir. Hicimos arreglos. Pero antes de eso quería decir que probamos las áreas que estaban arregladas, que son originales, y no nos gustaron nada. O sea, no eran áreas súper bonitas. Sí, pero la idea en sí nos llamó muchísimo la atención. Y entonces decidimos coger la ópera de Arnaldo, en este caso, que es una ópera que nos gustaba un montón, y hacer, basado en este manuscrito, para hacer nuestros propios arreglos. Exacto. Que se nos fue un poco la olla, porque nosotros luego después de pensar esto, organizamos un tour aquí en Suiza Antes de tener los y arreglos. ni siquiera sabíamos si esto iba a funcionar o no. Tuvimos muchísima suerte porque al final sí, pero me acuerdo que fue un momento de tensión porque dijimos, como esto ahora no funcione, hemos cerrado ya 10, bueno, no sé si han sido 8. Es que había que hacerlo con mucho tiempo porque estos sí. tours los hacemos con tiempo, entonces queríamos hacer esto, pero en realidad, claro, esto lleva mucho tiempo y también tienes que probarlo. Y de hecho me acuerdo que hicimos una primera grabación y que al final para la viola era súper agudo, era súper incómodo. O sea que hubo que pensar mucho, no solamente en, bueno, pues en la música, pero luego el arreglo en sí, por ejemplo, tú has tenido que cambiar octavas, que eso también lo hacían. Lo hacían, sí, el manuscrito lo decía. Hemos cambiado tonalidades adaptando no solamente, o sea, por ejemplo, tesitura demasiado aguda, bajamos una cuarta, pero esa tonalidad es cómoda para el traverso, no, bueno, pues, o sea, había que mirar todas las opciones. Y luego otra cosa, que las áreas que hemos escogido a veces eran para soprano, a veces para bajo, o sea que para la viola a veces la tesitura estaba bien o no. Entonces eso había que mirarlo. Y luego la otra decisión que había que hacer es, vale, ¿qué tipo de arreglo queremos hacer? Y ahí sí que fue una decisión personal, en el sentido, el original sí que era un arreglo como que copiaba todo como a la letra, nosotros también, pero nosotros hemos añadido cosas, en el sentido, yo he añadido muchos acordes y cosas así, ornamentación por supuesto que, Claro. bueno, pero eso también lo hacían, o sea, no... Además, una cosa importante que la puedes contar tú, de hecho, Sí. que es que tomaste la decisión de, porque tenemos que pensar si queríamos hacer que esto fuera como una ópera más y simplemente intentar copiar o hacerlo, tratar de que sonase exactamente como si fuera una cantante. Sí, el Sin estilo embargo, de cantante. No decimos, o sea, decidimos, yo prefería hacer una versión de viola de gamba, porque al final, uno, no tenemos la letra, o sea, que hacer una versión tipo cantante, para eso casi mejor escucho un cantante. Exacto. Esto se trata de hacer algo con una viola de gamba. Pues, ¿qué posibilidades tiene la viola de gamba? Pues, por ejemplo, tiene muchas cuerdas y es un instrumento armónico. Entonces, eso es algo, es un plus para mí, que no tenemos la letra, pero tenemos más armonía, ¿no? Exacto. Y además que es que queríamos hacer eso, que algo que fuera diferente, no algo que... Sí. Porque además,
cuando algo se parece a algo que ya se ha creado, es como, pues, ¿por qué voy a escuchar lo que se parece cuando puedo escuchar lo original? Sin Exacto. embargo, en este caso, pues sí, decidimos desde un punto de vista estético tirar por otro lado. Sí, pero es, bueno, decisiones personales y también pues eso, por eso digo que esto al final es un producto muy nuestro y que pues es un trocito de nosotros y que seguramente otra persona que haga el mismo trabajo tendría unos arreglos diferentes y eso me parece que es lo bonito de este CD, ¿no? Sí. Que es muy personal. Vale, y bueno, hoy en día sí que queremos mencionaros que, claro, todavía en España, lamentablemente, no hemos podido presentar nuestro CD, pero que ya iremos, estamos cerrando ciertas cosillas y dentro de poquito vamos y podemos presentar en España. Seguramente Madrid y Salamanca. Nuestras ciudades. Sí. Ojalá lo podamos En más sitios y por supuesto lo anunciaremos todo, pero bueno, ese es el plan. Y nada, pues ojalá que os guste mucho. Nuestro plan es, ya estamos horneando o planeando un segundo CD, pero es verdad que hemos querido cambiar un poco el tema, pero de todas maneras nos ha encantado este trabajo y sí que tenemos pensado sacar más volumen. El volumen 2 de ópera... De A5. Exacto. Exacto, pero bueno, ya eso está en proceso. Sí, estamos en ello. Y nada, claro... Recomendación del CD, claro. está un poco clara, ¿no? Sí, efectivamente, y nada, y luego las preguntas ya las haremos, ya entenderéis el porqué, que no queremos destripar demasiado. Sí. Pero bueno, nos veremos en el siguiente episodio con un invitado maravilloso. Sí. Bueno, que vaya muy bien. Gracias. Adiós.